Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Espero que estéis filosofeando mucho. ¿O no? ¿Quién sabe? Bueno, hoy va a ser un vídeo cortito, porque hoy quiero tratar un tema que normalmente no solemos tratar los profesores. Bueno, sí lo tratamos, pero no le damos todo el valor o toda la importancia o no incidimos tanto en la cuestión para que entendáis lo importante que es dicho tema. No me estoy refiriendo a otra cosa, sino que a la educación entendida por Platón. ¿Qué entendía Platón por educación? Bueno, pues comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí. El caso es que hay que entender que para Platón la educación es uno de los pilares fundamentales de su filosofía. Tenemos que entender que el pensamiento de Platón va a ser un pensamiento evidentemente eminentemente filosófico, está claro, es uno de los grandes pensadores de la historia de la humanidad, pero va a ser un pensamiento muy concreto, va a ir a algo pragmático, que es la educación y la política, principalmente la política. Y es que si leemos libros suyos, como pueden ser o textos, ¿no? Como la Carta Séptima o la República, entendemos la importancia de la política y la necesidad que tenemos de unos buenos gobernantes. Y es que en esta Carta Séptima, por ejemplo, ¿no? De la que acabo de hablar, ahí nos cuenta pues cómo fueron sus años de juventud, en la que tras la guerra del Peloponeso, en la que Esparta gana a Atenas e instaura el gobierno de los 30 tiranos, pues cómo nos vamos a encontrar que hay 51 ciudadanos elegidos por Esparta dedicados al gobierno de la polis, lo que se va a conocer como el gobierno de los 30 tiranos, porque de estos 51, 30 van a estar controlando a la ciudad. Recordemos que Atenas es el foco cultural de Europa, bueno, del mundo entero en ese momento, por lo tanto, quien controla Atenas tiene todo el poder del mundo. Bueno, una vez dicho esto, en esta carta séptima nos habla de la decepción que él siente al ver como tíos suyos, que eran unos de estos tiranos, van a tener un gobierno pues egoísta, un gobierno corrupto, en el que se buscan los intereses particulares, que hacen que el gobierno anterior parezca pues un gobierno, pues yo que sé, que en la historia va a estar escrito con letras de oro, ¿no? No le va a gustar nada a ese gobierno. Y nos sigue contando en esta misma carta cómo una vez que este gobierno cae, porque dura apenas un año, de todo esto podéis saber mucho más en el vídeo dedicado a Sócrates, que por supuesto os invito a que veáis. Una vez que termine este, ¿eh? Vamos a ver este y luego vemos el otro. Bueno, pues va a venir un gobierno, una democracia que va a ser aún mucho peor, porque va a ser vengativa con estos tiranos, de hecho sus tíos morirán, y, y además va a ser mucho más corrupta. Por lo tanto, Platón va a estar en contra de la democracia principalmente porque en este gobierno posterior va a ser el encargado de condenar injustamente a su maestro Sócrates, ¿no? A la persona más justa, más pura y más virtuosa a la que Sócrates jamás conocerá, ¿no? Y a la que dedicará, podemos decir, el resto de su vida, porque tras esta muerte él va a hacer un pensamiento eminentemente político. Y ahí nos vamos a encontrar obras como la República o las leyes. Tenemos que entender que para Platón, bueno, y para terminar, en esta carta séptima nos dice cómo los gobernantes o bien deben de aprender filosofía o directamente deben de ser filósofos. En este caso, filósofas o filósofas. Perdón, filósofos o filósofas, creo que lo he dicho bien al principio. Porque Platón no va a distinguir de sexo. Mucha gente dice que Platón es un adelantado de su época. A mí me gusta pensar al contrario, es decir, que su época es la atrasada, porque hay que ser muy tonto o muy tonta para no entender que hombres y mujeres son exactamente iguales. Bueno, pues para no meternos en otras disquisiciones o en otras historias, vamos a seguir con lo nuestro. Platón dice que necesitamos una buena educación, porque no hay nada peor que una mala educación como la que están recibiendo, por ejemplo, sus coetáneos de manos de los sofistas. Y es que dice que no hay nada peor que una persona inteligente que se dedique al mal. Es lo peor que hay. Y también nos dice que otra cosa muy mala que puede haber es una persona que está recibiendo una buena educación y que en exceso se pase en ella. Y ahora lo vamos a entender muy bien porque si la filosofía tiene que ser la clave, aprender mucha filosofía te va a desconectar del mundo.
Por lo tanto, necesitamos encontrar un equilibrio, un punto medio, del que ya nos hablara posteriormente Aristóteles. Bueno, la educación para Platón debe de ser una educación cuya finalidad sea desarrollar la virtud en la ciudadana y en los ciudadanos, en todas las personas. ¿Por qué? Porque entiende que la polis es como una gran cadena y las personas son los eslabones, ¿no? Todos los eslabones de la cadena. Y si un eslabón se rompe, hay un eslabón débil, la cadena se pierde. Y para Platón lo más importante es la polis, la ciudad. La ciudad es lo primero. Primero va la polis y después van los ciudadanos. Por lo tanto, su objetivo va a ser que la polis perdure en el tiempo. Eso es lo que quiere conseguir. Así que cuando él abre su academia, lo que él quiere crear es una escuela para futuros gobernantes. Básicamente, eso es lo que él quiere conseguir. Una vez que muere Sócrates, Platón se va a ir a Italia y allí va a entrar en contacto con el círculo de los pitagóricos. Pitágoras ya había muerto, sabemos que Pitágoras, aunque sea por el teorema, va a ser un pensador preocupado por las matemáticas y de hecho bueno, va a entender que todos son números, todo es relación de par e impar. Y va a conocer a seguidores suyos, principalmente a Filolao y a Arquitas, que no Arquetas, Arquitas, con I. Bueno, Arquitas va a ser el padre de lo que en la Edad Media se conocerá como el quadrivium, es decir, un plan de estudios basado en 4 asignaturas, que a mí, bueno, las recuerdo con la palabra maga, M-A-G-A, es decir, música, aritmética, geometría y astronomía, maga, y todas muy relacionadas con las matemáticas. Pues este plan de estas 4 asignaturas de Arquitas la va a coger Platón y las va a meter en el sistema educativo que va a desarrollar principalmente en su obra La República. En los libros, creo que recordar que es el libro 4 o el libro 5. Bueno, no obstante, antes de terminar con Arquitas y con Filolao, decir que van a aparecer en obras o que van a inspirar obras como Gorgias o Menón. Bueno, pues vámonos ya al meollo de la cuestión, ¿no? Y es que Platón va a entender que el proceso educativo tiene que ser, vamos a empezar por lo básico antes, ¿vale? Hemos dicho que lo importante es la polis, por lo tanto la política, que es la ciencia que se va a encargar del gobierno de la polis precisamente, es lo primero que tenemos que desarrollar. Y dice Platón, vamos a ver cuáles son los elementos mínimos que necesitamos para que una ciudad prospere o por lo menos perviva. Bueno, pues dice, necesitamos unos bienes de consumo, necesitamos una defensa y necesitamos un gobierno. Por lo tanto, de estas 3 cosas se van a tener que ocupar 3 clases sociales, que en este caso serán artesanos, soldados o ejército, como lo queramos llamar, y reyes, o reyes filósofos o gobernantes. Nos lo podemos encontrar escritos de distintas formas, ¿no? Bueno, también va a ser en la República cuando hable, por ejemplo, ahora sí en el libro 5, del mito de los metales, de cómo todas nuestras almas están hechas de metales y según el grado de metal que tengamos, si tenemos más, hay 3 metales, oro, plata y bronce, ¿no? Como en las Olimpiadas. Imagino que no será casualidad, ¿no? Las Olimpiadas, al fin y al cabo, es un invento griego, ¿no? Como el yogur. Joroña que joroña. Bueno, pues siempre tiene que haber un equilibrio en el alma. Siempre va a estar equilibrada, pero siempre habrá una parte del alma que pese más que otra. Es decir, siempre vamos a tener, unos tendrán más bronce que oro y plata, otros tendrán más plata que bronce y oro, y finalmente habrá aquellos que tengan más oro que plata y bronce, pero no obstante siempre va a estar equilibrados en esa balanza, ¿no? Siempre va a haber un equilibrio. Eso es fundamental también en el pensamiento de Platón. Al igual que habla de 3 metales, Platón va a tener una teoría tripartita del alma, ¿no? En la que nuestra alma es una, pero tiene 3 partes. No son 3 almas, es una en la que podemos diferenciar 3 partes. Alma racional, alma irascible y alma concupiscible, que además en el cuerpo nos la vamos a encontrar relacionada la parte racional con la cabeza, con el uso de la razón, la parte irascible con el corazón, que va a estar relacionada con el ejército, y la parte concupiscible va a estar relacionada con el bajo vientre y con las pasiones, principalmente con el control
de las pasiones, es decir, no dejarnos llevar ahí por el vicio, ahí como monete, ahí dándole todo el tiempo al tema. No se trata de eso, al contrario, se trata de controlar esas pasiones. Bueno, pues sigamos con lo que nos atañe, ¿no? Con la educación. Así que si nuestra ciudad necesita 3 elementos, habrá 3 clases sociales. Bueno, pues ahora tenemos que ver cómo educamos a esas clases sociales. Y es que la educación para Platón va a empezar desde que somos niños. Ya con 5 años, todos, hijos e hijas de esclavos, extranjeros y ciudadanos libres, van a estar educándose y se van a educar en el templo. Las personas encargadas de la educación de estos niños a este nivel básico van a ser los sacerdotes y unas nodrizas. Y unos poetas, por supuesto. Los poetas van a enseñar poemas, van a enseñar canciones y la educación va a ser a través del juego. ¿Qué educación van a recibir aquí? ¿Qué queremos lograr? Bueno, pues queremos lograr que los niños empiezan a entender a través de estas canciones y de los mitos, unos mitos pasados por la censura. Para Platón la censura va a ser muy importante porque no se van a enseñar mitos en los que los dioses se dejen llevar por las pasiones, en los que sean vengativos, por ejemplo, no. Vamos a enseñar mitos moralizantes, cuyo objetivo sea la arete, la virtud, la ciudadanía. Bueno, pues una vez que reciban esta educación primaria, que va a durar unos pocos años, también nos advierte de lo siguiente. Nos dice que el castigo es muy importante, pero más que la importancia del castigo, va a ser la importancia de la mesura y la equidad en el castigo. Es decir, no podemos ser muy exigentes con estos niños. Tenemos que entender que los niños son anárquicos y están aprendiendo y están imitando a los adultos. Fijaos, todo lo que decía ya Platón, que lo podemos entender como un padre de la pedagogía, porque estamos hablando del siglo V a.C. Bueno, pues Platón entiende que los niños tienen que ser niños, pero también hay que educarles. Pero si somos muy severos y muy estrictos con ellos y muy crueles, vamos a engendrar en esas almas malas pasiones como la venganza, por ejemplo, y eso no lo queremos porque eso es un eslabón débil que se carga a la polis. Una vez que van a recibir esta primera etapa de educación, los niños de los extranjeros, los niños de los esclavos, van a ser apartados de los niños de los ciudadanos libres. Y vamos a entender, según palabras de Platón, que van a recibir la misma educación que estos, pero bueno, no se sabe. Vamos a seguir hablando de las etapas educativas ya en estas niñas y en estos niños libres. Va a ser un proceso selectivo, vamos a ir escalando y no todos lo van a ir logrando. Hay gente que se va a ir parando en distintas etapas, de tal forma, como si fuera una pirámide, que cada escalón que subimos van habiendo menos personas, hasta que al final queden los elegidos, ahí en la cúspide, ¿no? Aquí. Bueno, pues ¿en qué se van a educar primero? ¿Cuál va a ser esta educación básica? Se van a educar hasta los 20 años, hasta que va a empezar el servicio militar, y se van a educar en 2 artes, la música y la gimnasia. Vamos a educar cuerpo y alma. La gimnasia nos sirve para fortalecer nuestro cuerpo. Lo que quiere Platón con la educación es perfeccionar al máximo todas las dimensiones del ser humano. Como el ser humano pertenece a las 2 realidades, somos antropológicamente duales, somos cuerpo y alma, pues tenemos que perfeccionar el cuerpo, creando pues unos abdominales esculpidos por los dioses, así como los que yo tengo, pero no me puedo levantar la camiseta porque si no este vídeo ya entra en categoría de 18 años y no todo el mundo lo va a ver. Pero bueno, os podéis imaginar mi cuerpo esculpido por los dioses, ¿no? Y luego, además del cuerpo, tenemos el alma, que también tiene que ser educada. Una forma parte del mundo sensible y otra del mundo inteligible. Hay que lograr ese equilibrio. ¿Cómo se logra? Bueno, pues logramos primero fortaleciendo el cuerpo y fortaleciendo el alma. ¿Cómo se fortalece este alma? Musicalmente. Vamos a recibir la educación, una educación censurada, como ocurrió en etapas anteriores, en la que las 9 musas intervengan, esas diosas hijas de Apolo, esas 9 diosas de la inspiración, tienen que aparecer en nuestra educación. Y diréis, Juan Antonio, ¿tú te sabes el nombre de las 9 musas? Y yo digo, por supuesto que sí. Vamos a ver. Son, y lo digo de cabeza, esto no se ve, ¿no? Esto se puede editar, da igual. Son
Calíope, que es la diosa de la elocuencia, Clio, como el coche, que es la diosa de la historia, de las epopeyas, la poesía histórica, Erató, la diosa de la poesía romántica, Euterpe, la de la música, Melpómene, la de la tragedia, Polimnia, la diosa de la poesía religiosa, Talía, de la comedia, Persícore, de la danza, y Urania, de la astronomía y de la poesía didáctica. Toma ya mi cabecita. Bueno, pues vamos a recibir esta educación. Los que destaquen entre ellos van a pasar al siguiente nivel, que ya es la educación superior. Y ahí van a continuar, evidentemente, con la música y con la gimnasia, pero añadimos nuevas asignaturas. Y aquí ya tengo yo otra palabra mágica, ¿no? Que es daga, como el cuchillo, que van a ser 4 asignaturas. Pero por ahora nos vamos a centrar en 3, que son la aritmética, la geometría y la astronomía. La D la dejamos para después, ahora entenderéis por qué. Bueno, Platón a Glaucón, en el libro quinto de la República, le habla de la importancia de estas asignaturas. Vamos a ver, aritmética. Tenemos que saber de números, tenemos que saber cuántos soldados mandamos a una guerra, con cuántos caballos van. Tenemos que saber también de aritmética, de geometría. Tenemos que saber pues la formación en cuadrado, la formación en rombo, cómo dividir un terreno en parcelas. Son conocimientos prácticos que tenemos que conocer. Y la astronomía, bueno, pues nos sirve para cartografía, para navegación, orientarnos, también para saber las épocas de siembra, cuáles son los mejores momentos para recolectar, etcétera, etcétera. Son conocimientos que nos sirven para llegar a entender el mundo exterior, ese mundo que nos rodea, ese mundo que tenemos que llegar a dominar, efectivamente. Pero nos dice también que tenemos que aprender dialéctica, que es aplicar este conocimiento de este mundo exterior al mundo inteligible. Esta educación van a ser unos 10 años, el conocer estas 3 ciencias. Y luego nos vamos a dedicar 5 años a conocer la dialéctica, que hay 2 dialécticas. La ascendente, que va a durar 5 años, y la descendente, que va a durar 15 años. Fijaos qué locura. En esta dialéctica ascendente, ¿qué vamos a saber? Vamos a aprender filosofía, vamos a aprender a filosofar, pero todavía en un nivel primario. Es decir, vamos a aprender, por ejemplo, retórica, a hablar en público, a saber expresar nuestros pensamientos, pero aplicando la dialéctica a estas 3 ciencias, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es no entender o no saber dibujar un cuadrado, sino entender qué es un cuadrado, ir a la idea de cuadrado, al igual que ir a la idea de número, al igual que conocer y entender la belleza del universo y cómo ese cielo que vemos es el reflejo de las ideas perfectas. Por lo tanto, ahí estamos dando ya ese salto al mundo inteligible, al conocer el mundo inteligible. Pero ¿qué ocurre? Que este mundo inteligible es un mundo que vamos a estar 5 años conociendo, donde vamos a hacer filosofía, donde nos vamos a dedicar a hacer debates, a aprender a dialogar como hacía Sócrates según los libros de Platón. Bueno, pues todo eso. Pero ¿qué ocurre? Que ahí puede haber un peligro, ahí puede que te quedes encerrado en ese mundo para siempre. En el mito de la caverna, si lo recordamos, Platón habla de un esclavo que va pasando un proceso educativo y que sale al exterior y que el exterior dice, cáspita, por no decir otra cosa, esta es la auténtica realidad, este es el mundo real que hay. Aquí quiero estar yo para siempre porque he vivido toda la vida en un engaño. Y ahí es donde está el peligro. Es decir, hay pensadores que se podrían quedar allí, pero hay otros que entienden que lo importante es la polis y que tienen que volver a la ciudad para contárselo, o para volver a entrar en la caverna, si seguimos en el mito, para contárselo al resto de esclavos que estaban atados de pies, manos y cabeza a ese muro, ¿no? A esa falsa realidad. No lo estoy diciendo, pero hemos dicho que la educación básica terminaba con la entrada en el ejército, con el servicio militar, que son 20 años, a los 20 años. Después vamos a estar 10 años más aprendiendo, bueno, los que vayan destacando, van a ir pasando, es decir, pasan a la siguiente fase ya con 30 años, los que han conocido
los que han desarrollado la música y la poesía, después de los 30 hasta los 35, aquellos que más destaquen en las tres ciencias, aritmética, geometría y astronomía. Es difícil, ¿eh? Si lo piensas. 5 años más, es decir, ya tenemos 35 años aquellas personas que se dediquen a conocer la dialéctica en el grado ascendente, y por último, el último nivel, ya los pocos elegidos, van a ser los que hagan la dialéctica descendente, que son 15 años, es decir, terminan con 50 años. ¿A qué se va a dedicar esta dialéctica descendente? A trabajar para la polis. Van a estar desempeñando distintos cargos en el gobierno, a lo mejor a cargo del puerto, a cargo de las relaciones exteriores con otras polis, a cargo del ejército. Distintas funciones importantes y relevantes para la ciudad, pero no es el gobierno puro de la ciudad. Pues quienes destaquen de estos 15, de todo este proceso educativo, que imaginaos, ya será un puñadito de personas nada más, ya serán 5, 6, 7 hombres y mujeres que hayan destacado, van a ser los que se dediquen a gobernar la ciudad, van a ser los gobernantes. En el libro cuarto, creo que es en el libro cuarto de la República, Platón nos plantea la historia, ¿no? El mito del gobierno del navío, el gobierno del barco. A mí me gusta contárselo a mis alumnos con un ejemplo que a mí se me ocurrió, que es el efecto Melendi. Melendi, si ves este vídeo, no me denuncies, por favor, ¿vale? Yo lo único que hago es basarme en hechos reales. Lo que yo les digo a mis alumnos es: imaginaos que nos vamos de viaje de fin de curso a cualquier sitio exótico como, ¿qué te digo yo?, las minas de Río Tinto, Mata las Cañas o Frankfurt, por ejemplo, ¿no? Cogemos nuestro avión y nos vamos, y estamos, pues mis alumnos, como son personas revoltosas, llenas de vida y ansias de conocer y disfrutar, pues están cantando todo el rato, moviéndose, comiendo, haciéndose fotos, y tenemos a un alemán de unos 75 años con cara ya de seco y quemado de la vida, como Joaquín Sabina, que está todo el tiempo llamándoles la atención, ¿no? Aburridos de estos alumnos. Y de repente en nuestro avión va Melendi, que va totalmente borracho, hartito de pacharán. De hecho, los alumnos haciéndose fotos con Melendi, pues bueno, pues inconsciente, ¿no? En un coma etílico profundo. Melendi, lo siento, que lo hiciste en un avión. Bueno, pues disfrutando de la vida, y de repente nuestros azafata y azafato, tripulantes de cabina y pasajeros, nos dicen que nuestro piloto y nuestro copiloto han sufrido de una combustión espontánea y han muerto, y que nuestro avión ahora mismo va con el piloto automático, pero bueno, cuando la gasolina se acabe, chimpum, caemos todos en picado. Entonces dicen: ¿hay alguien que sepa pilotar el avión? Y entonces nuestro alemán, ahora voy a poner acento alemán, que me perdonen todas las personas alemanas, dice: yo, que ser piloto de Lufthansa durante 40 años, conozco muy bien el uso de este avionen. Yo debo de pilotar en el avionen. Pero de repente Melendi, que abre un ojo, y dice: voy a pilotar yo. Entonces nuestro azafato dice: bueno, tenemos ahora mismo a 2 personas y yo no puedo decidir quién debe de pilotar el avión. Por lo tanto, que sean las personas las que decidan, que esto es una democracia, que todos somos iguales y todos decidimos. Y entonces, claro, después de la votación, en la caja negra se escucha lo siguiente: se escucha Eli, 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 que pilote Melendi. Y eso es lo que pasa. Por eso dice Platón que es muy peligrosa la democracia, porque elegimos mal, elegimos a personas que no saben gobernar, que le damos el mismo valor a personas que saben que a las que no saben, porque lo obvio, lo lógico, es que hubiera pilotado este hombre, este piloto retirado alemán, que aunque era saborío y no le cae bien a mis alumnos, porque les estaba recriminando y llamando la atención todo el rato, era el que sabía pilotar el avión, y hubiéramos sobrevivido. Por eso Platón dice que deben de gobernar los mejores preparados, y por eso es importante la educación, porque la educación, en último término o en primer término, es la que va a hacer que la polis prospere y siga adelante. Entonces nada, bueno, pues ya terminamos, ¿no? Espero que os haya gustado. Es un vídeo más cortito de lo que suelo hacer. Si el audio está bien, se lo debo a mi amigo Jorge, que me ha estado ayudando con esta cuestión. Ya sabéis,
darle like, darle amor, repartir este vídeo por el mundo, que sean cienes y cienes de personas que lo vean y que lo disfruten. Y ya sabéis, me dejáis los comentarios qué os ha parecido el vídeo, de qué os gustaría que hable en el futuro. Y nada, un besito y cuidaos mucho. Hasta luego. Trouble up ahead of 2 ways to go.